saludo para los pregoneros de todo mi corazón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más, bienvenidos a su canal Pregoneros, un servidor Francisco Nal reportándoles el día de hoy 22 de julio del año 2022. Querían que el presidente Andrés Manuel López Obrador se cruzara de brazos, que se arrodillara ante Estados Unidos y Canadá, pero no lo consiguieron y así contestó el día de hoy ante pues toda esta polémica por el tema del tratado del TEMEC. Las consultas del TEMEC solicitadas por Estados Unidos y Canadá que consideran que ciertas medidas del gobierno mexicano socavan a empresas privadas en favor de Pemex y de CFE. Así contesta el presidente Andrés Manuel López Obrador: nuestra política energética se sustenta en leyes y se inscribe en el marco de la Constitución. Precisamente aquí está el capítulo 8 del TEMEC. Este es el argumento principal por el cual México se defiende ante las quejas de Estados Unidos y Canadá. Este es el capítulo 8, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Sí, según lo dispone este tratado, las partes confirman en pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. En el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna, y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Pero bueno, ni esto ni esta explicación le basta a Denis Dresser, que hoy se lanzó en contra de esta situación, de este tema. La respuesta pueril de aquí no pasa nada y poner la canción de uy, qué miedo, desentona con la gravedad de la situación. Las decisiones de política energética de este gobierno han colocado a México en una situación muy complicada que no va a ser resuelta recurriendo a la broma, al chacoteo, porque seguramente el presidente López Obrador está tentado a jugar la carta antigringa, a jugar la carta de la soberanía, sin entender las implicaciones a fondo de lo que está sucediendo, que México se ha visto como un país que incumple acuerdos negociados y celebrados. Recordemos que el presidente López Obrador celebró la renegociación del tratado, y si le dijeron que él podía hacer lo que quería en el ámbito energético, alguien le mintió. La percepción de México en este momento que se está generando es la de un país que desalienta la inversión, que obstaculiza energías limpias cuando el mundo arde. Hay que recordar las temperaturas ayer, antier en Londres. Un país que se burla y minimiza posibles sanciones, incluyendo multas, y que ignora el impacto negativo sobre el crecimiento económico que tendría un castigo como la imposición de tarifas a productos mexicanos. Y un gobierno que se está peleando con su principal socio comercial, que viola tratados internacionales y desdeña la legalidad. Y bueno, así Denis Dresser nuevamente en la polémica. Esto es lo que había dicho un par de días atrás: presidente, usted miente, no celebro que Estados Unidos y Canadá quizás nos sancionen por violaciones al TEMEC. Lamento que sus decisiones hayan colocado al país en una situación complicada que no se resolverá cantando uy, qué miedo. Aquí las implicaciones de consultas solicitadas bajo el TEMEC. México es visto como un país que incumple acuerdos negociados, celebrados, que desalienta la inversión, que obstaculiza energías limpias cuando el mundo arde, que se burla y minimiza posibles sanciones, incluyendo multas, que ignora el impacto negativo sobre el crecimiento, que tendría un castigo como la imposición de tarifas de importación a productos mexicanos, que se pelea con su principal socio comercial, que viola tratados internacionales y desdeña la legalidad. Todo eso debería preocuparnos. Pues ahí lo tienen, mis estimados proneros. Precisamente por esta situación el presidente los llamó el día de hoy traidores a la patria, y solitos siempre evidenciados
estos que son arrastrados de los intereses extranjeros. En lugar de usar la vía institucional, dice Denis Dresser el día de hoy, institucional diplomática para resolver grave conflicto del TEMEC, López Obrador anuncia arenga y confrontación pública acompañado por el ejército. La estrategia es clara: ganar él aunque pierda México. Esto fue lo que le ardió a Denis Dresser. Dio lectura a este capítulo energético del TEMEC, mismo que reconoce la soberanía de México en materia de hidrocarburos y el derecho a modificar su constitución y leyes internas en la materia. Así la puso en su lugar el presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos estos detractores. Fue lo que quedó, miren, lo que dice: reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Reconocimiento del dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. 2. En el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que reconocen: México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. ¿Dónde está el cambio de reglas? México tiene el dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador también mencionó lo siguiente: las consultas del TEMEC solicitadas por Estados Unidos y Canadá consideran que ciertas medidas del gobierno mexicano socavan a empresas privadas en favor de Pemex y de CFE. Sin embargo, nuestra política energética se sustenta en leyes y se inscribe en el marco de la Constitución. Se opusieron, no ganaron los conservadores, el bloque, y acudieron a la Corte, interpusieron una controversia para que se declarara inconstitucional la ley eléctrica y no lo lograron y presionaron fuerte, y hay ministros ahí que están al servicio de las empresas y no lo lograron. Entonces, legalmente no existe ninguna violación al tratado. Esto que les menciono de que se declara fraude legal lo del autoabasto está apoyado por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Esto es lo que no entiende esta oposición moralmente derrotada, y por eso precisamente los llamó el presidente traidores a la patria. Me llama la atención que haya tanto traidor a la patria en nuestro país,
por todo este asunto. Escuchen. Y lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble. Se cierne todavía el espíritu de Santana, de Porfirio Díaz, de Salinas de Gortari. Pero muchísima gente, sobre todo en la academia, con los pseudointelectuales, expertos internacionalistas, ¿cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros, que nos fuera mal? Es increíble. Tenemos una relación de más respeto con los gobiernos extranjeros que con estos entreguistas. Entreguistas, claro que sí, es lo que son todos estos opositores y así también como los activistas como Denis Dresser, politólogos, son todólogos todos estos de la oposición, mis estimados peroneros, y todos los medios corporativos también a la orden para que, para que sancionen a México, para que le vaya mal a México. Pues ahí lo tienen, mis estimados peroneros. Por eso fue precisamente tendencia en redes sociales toda esta situación del TEMEC. Nuestra soberanía no está a discusión. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, aunque le duela a esta oposición miserable y moralmente derrotada. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente día. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, pregoneros, y compartan la información. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.